Chicos, buenas, ¿cómo están? Señora tutora, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos, ¿qué tal? Listo, comenzamos. El día de hoy, chicos, vamos a hablar del Perú a inicios de la República. Hablaremos pues del primer militarismo, comienzo. El primer militarismo, buenos días a todos, el primer militarismo se inicia en 1827 con la elección de José de la Mar. José de la Mar es el primer presidente electo de nuestra historia. El primer militarismo se inicia tras la independencia y durante este periodo el Estado estuvo dominado por los caudillos militares. ¿Qué es un caudillo militar? Es un jefe del ejército que destacó durante las guerras de independencia y que a inicios de la República luchan, pugnan y compiten por el poder. ¿Ya? El primer militarismo es hablar de la República inicial, es hablar de los primeros años del Perú como Estado independiente. Comprende la primera mitad del siglo XIX, sobre todo. El primer militarismo se divide en dos etapas distintas. Caudillismo militar, que va del 27 al 45. Esta etapa es un periodo de anarquía política, de caos, convulsión, inestabilidad. Es un periodo de recesión económica. Recesión porque el Perú sale de una guerra de independencia y nuestra economía quedaba bastante languidecida. El caudillo más importante de esta etapa de convulsión se llama Agustín Gamarra, que va a ser presidente hasta en 2 ocasiones. La prosperidad falaz es la segunda etapa del primer militarismo. Este es un periodo que va del 45 al 72 y en este periodo el Estado obtiene grandes ingresos derivados de la venta del guano. O sea, este es un periodo de bonanza económica. El caudillo más importante de este periodo es Ramón Castilla. Son dos periodos diferenciados. Hablemos de la primera etapa, caudillismo militar. Una característica era la inestabilidad política generado por las constantes guerras civiles, los golpes de Estado y los cambios de constitución, que venían como pan de cada día, ¿ya? Recesión económica, porque el Perú sale de una guerra de independencia, nuestra infraestructura productiva había quedado afectada por la guerra de independencia, sobre todo las haciendas habían sido devastadas y los ejércitos patriotas y realistas habían cobrado cupos a la élite criolla y a los hacendados. Además, los capitales españoles se habían ido y no habían capitales para reactivar nuestra economía, así que es un periodo de recesión económica, recesión post-independencia. En términos políticos, en este periodo hay un debate entre dos tipos de tendencias políticas, liberales y conservadores. Atención con lo que voy a decir. Llamamos liberales a aquellos que proponen un gobierno con legislativo fuerte, un gobierno con hegemonía del Congreso, un gobierno parlamentarista, donde el presidente esté subordinado al Parlamento. Los conservadores, en cambio, quieren un presidente con amplias facultades para establecer un gobierno fuerte y centralista que restablezca el orden social. Quieren un régimen con ejecutivo poderoso. Así que tenemos estas dos tendencias dispares: legislativo fuerte, liberales; ejecutivo fuerte, conservadores. En este periodo también hay dos doctrinas económicas que quieren imponerse: librecambismo versus proteccionismo. Los librecambistas son aquellos que están a favor de abrir el mercado peruano al comercio internacional, permitiendo la llegada de la inversión extranjera, hacer que las casas internacionales lleguen al Perú y se establezcan, trayendo sus capitales.
Para eso las medidas arancelarias deben ser moderadas, se debe permitir el ingreso de las importaciones. Esto es bueno porque va a mantener los precios bajos y el Perú gana por recaudación de aduanas. Esos son los liberales, apertura del mercado peruano al comercio internacional para atraer la inversión. Los proteccionistas son aquellos que creen que el mercado nacional debe estar reservado únicamente para los comerciantes del Perú. Tenemos que restringir el acceso de las mercancías importadas con altos aranceles, crear una barrera arancelaria, prácticamente no permitir las importaciones para el desarrollo de la industria nacional. Con una prédica nacionalista quieren defender los monopolios y los privilegios comerciales para los comerciantes del país. Esos son los proteccionistas. Aranceles altos, evitar las importaciones, el resultado son precios elevados y mercancía deficiente. Así funciona el proteccionismo. Muy bien, son las dos propuestas en lucha. En esta época, hijo mío, el Perú comenzó su delimitación fronteriza. Los principios jurídicos utilizados para dibujar nuestras primeras líneas fronterizas son dos: el uti possidetis y la libre determinación. ¿Qué decía el uti possidetis? Que se deben mantener las fronteras coloniales establecidas por la Real Cédula de 1810. El término uti possidetis hace referencia a que tú tienes derecho a heredar tus antiguas posiciones coloniales, así como poseías, ahora poseerás, dice uti possidetis. Me explico. Tumbes perteneció al virreinato peruano y ahora que el Perú es una república, reclama la posesión de Tumbes, porque fue un antiguo territorio de su época como estado colonial. Entonces, mantener las fronteras de épocas coloniales es la propuesta de uti possidetis. Gracias a este principio, el Perú pudo reclamar Tumbes y pudo reclamar Maynas. Repito, el Perú reclama Tumbes y Maynas amparado en el principio del uti possidetis. Pero el principio más famoso era la libre determinación, que establecía este principio, que cada población, a través de un referéndum, a través de un plebiscito, decidirá a qué estado integrarse. Gracias a la libre determinación, Jaén votó por mantenerse dentro del Perú. Queremos ser peruanos porque nos late que su comida va a ser muy rica en el futuro. Sin embargo, Guayaquil, por presión de Bolívar, votaron para mantenerse en la Gran Colombia. En Guayaquil la gente votó para no formar parte del Perú, sino para mantenerse dentro de la Gran Colombia. Por presión de Bolívar, queremos ser de la Gran Colombia porque nos late que el Perú va a demorar mucho en entrar a un mundial. Ya está, listo. Entonces, hijo mío, ahí tenemos estos principios jurídicos. Bueno, expliqué la primera PPT. Nos vamos a hablar de los primeros gobiernos. Chicos, hasta ahí, ¿todo está claro? Por favor, verifiquen, Si quieren que repita algo, por favor, indíquenme. El profesor repite esta parte. Si quiere que continúe, escribe Go. Ya sabes cómo funciona nuestro sistema. Hasta ahí, chicos, ¿todo está claro? Gracias. Muy bien, Aldo, muy bien, Naomi. Sigamos. Primeros gobiernos. José de la Mar fue elegido en 1827 con apoyo del Congreso Liberal. El Congreso promovió a la Mar porque era un hombre de carácter débil y taimado. El Congreso siempre busca candidatos con estas características, hombres de poco talento político y poco carisma, para luego controlarlos, ejercer una influencia y dominio sobre ellos. Muy bien. Lamar es elegido presidente y el Congreso promulga la Constitución del 28. Esa Constitución convertía al Congreso en el primer poder del Estado. Es una Constitución parlamentarista, por ende el gobierno de Lamar es liberal. Sin embargo, Lamar nombró como ministro de Economía a José María Pando, un defensor del proteccionismo que subió las tasas arancelarias para limitar el acceso de las importaciones. Y esto caracteriza al gobierno de Lamar. Era políticamente liberal por presión e influencia del Congreso y era económicamente proteccionista.
Durante su gobierno estalló la guerra contra la Gran Colombia. La causa de esta guerra es la invasión de Gamarra a Bolivia. Gamarra es el caudillo más importante de inicios de la República, presente en toda conspiración, golpe de Estado y guerras civiles. Gamarra, prefecto del Cusco, quería invadir Bolivia y anexarla una vez más al Perú. Quería la reinserción de Bolivia al Perú. Para lograr su objetivo, Gamarra tiene que derrotar al presidente de Bolivia llamado Sucre, que como tú sabes es lugarteniente de Bolívar, lugarteniente de Bolívar. Bolivia era un estado satélite y bajo la influencia de la Gran Colombia, Gamarra pretende liberar Bolivia. Con su ejército, formado en buena parte por indios, invade Bolivia y derrota a Sucre. Una vez que Sucre es destituido, se establece como nuevo presidente a Santa Cruz, un mestizo de La Paz y un oficial de bastante prestigio, que peleó en las guerras de independencia. Santa Cruz es el nuevo presidente y la Gran Colombia está furiosa con el Perú. La Gran Colombia busca una causa de guerra con el Perú por la pérdida de Bolivia y utiliza como pretexto el tema de los límites. La Gran Colombia reclama Tumbes, Jaén y Maynas. Repito, reclama Tumbes, Jaén y Maynas. El reclamo gran colombiano sobre Tumbes, Jaén y Maynas es el pretexto para buscar una guerra con el Perú, porque el Perú invadió Bolivia. Esa es la causa. La causa es la invasión de Gamarra a Bolivia y el pretexto para iniciarlo es el tema de límites. La guerra contra la Gran Colombia, hijo mío, tiene dos etapas, una etapa marina, una etapa terrestre. En síntesis, en etapa marina nos va bien. Tomamos Guayaquil, bloqueamos sus puertos. En etapa terrestre nos va mal. Perdemos en dos batallas, Saraguro y la batalla de Tarqui. Derrotados en ambas batallas, se firma el convenio de Girón. Con este convenio se llega al fin de la guerra contra la Gran Colombia. ¿Qué decía el convenio de Girón? Que el Perú debía desocupar los territorios de la Gran Colombia, que el Perú debía desocupar militarmente el bloqueo de Guayaquil y que la Gran Colombia se comprometía a abandonar sus reclamos sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Sin embargo, en el parte de guerra, la Gran Colombia habló despectivamente del Perú y la MAR exigía una corrección de esa parte, de lo contrario, la guerra se reiniciaría. Pero la guerra no llegó a reiniciarse porque fue derrotado por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra le hace un golpe de Estado. Listo, así acabó el gobierno de la MAR. Agustín Gamarra asume el gobierno, ¿ok? La rebelión de los iquichanos es durante el gobierno de la MAR, también se llama la guerra de Iquicha, campesinos que se rebelan en contra de la república y exigían una restauración de la monarquía. Eran campesinos que se rebelaban contra la república y querían que se restablezca la monarquía española, es increíble. Pero este tema no está en el boletín, no está en el boletín Vicen y no puedo explicarla por cuestiones de tiempo. Tengo que acabar hasta la guerra del Pacífico. Tengo que llegar hasta la guerra del Pacífico. Muy bien, así que fuerza. Listo. Así que no va a venir porque no está en el boletín. Sigamos. Agustín Gamarra llega al poder y comienza un gobierno centralista, autoritario, viola la Constitución. Es un gobierno conservador, presidencialista. Su gobierno entra en lucha y en oposición con el Parlamento liberal. Por violar constantemente la Constitución, un famoso diputado liberal, Francisco González Vigil, denuncia constitucionalmente al presidente con un famoso discurso, yo acuso, se llamaba el discurso, que es considerado un modelo de la retórica y la oratoria política a inicios de la República. Fue un famoso evento que mostró la oposición del Parlamento hacia Gamarra. Durante su gobierno estallaron diversos intentos de golpe de Estado. Según Basadre, hasta 17 intentos de golpe de Estado, las provincias se sublevaban contra el gobierno central de Lima. Cuando Gamarra iba a aplastar estos movimientos,
era su esposa la que asumía la dirección del Estado. Su esposa es una mujer extraordinaria, una de esas mujeres fuertes e inusuales que utilizaban pantalones, chaqueta de montar, gorro, látigo, 2 pistolas y montaba a caballo. ¡Qué mujer tan impresionante! Francisca de Zubiaga pasa a la historia como la mariscala. La mariscala. Era la consorte de Gamarra y su socia en su proyecto político. Muy bien. Y Gamarra es famoso por firmar los primeros tratados. El tratado Larrea-Gual con la Gran Colombia. Este tratado no es un tratado de límites, ¿ah? Es un tratado de paz y amistad. La Gran Colombia y el Perú establecen un convenio de paz y amistad y se comprometen en el futuro a demarcar fronteras. No es un tratado de límites, es un tratado de paz y amistad. Pero la Gran Colombia se disuelve en el 32 y nace Ecuador. Y Ecuador exige la firma de un convenio con el Perú llamado el Tratado Pando-Noboa. Este tampoco es un tratado de límites, ¿eh? Es un tratado donde Perú y Ecuador también se comprometen a demarcar una futura frontera, pero en este tratado Ecuador reconoce implícitamente la peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas. Repito, en este tratado Ecuador reconoce implícitamente la peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas y el Perú reconoce que Guayaquil es de Ecuador. El Perú renuncia a Guayaquil y Ecuador acepta la peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Este es el tratado Pando-Noboa. Pasamos a las elecciones del 33. Hay dos tendencias en disputa, liberales versus conservadores. Luis José Orbegoso es el candidato del Parlamento liberal. Un hombre débil, sin carisma, sin habilidad política, perfecto para el Congreso, de que quiere manipularlo. El Congreso liberal es como una mujer autoritaria. Esas mujeres que le gustan mandar nunca buscan como pareja a un hombre líder. Buscan a chicos bonitos, callados, taimados, fáciles de dominar, donde desarrollar su comportamiento dominante, hasta neurótico, diría yo. ¿Ya? Así que, hijo mío, si tienes una flaca autoritaria en tu vida, la culpa la tienes tú, por ese tipo de energía que emites. Claro, Alejandra Orbegoso participa en el proceso electoral del 33, ¿sí? Su contendor se llama Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez es el candidato apoyado por Agustín Gamarra, su continuador de sus políticas centralistas y autoritarias. Se enfrentan y gana Orbegoso las elecciones. Orbegoso gana y lo primero que hace es establecer medidas de libre comercio. Atención aquí, atención. El Perú y Chile tenían un monopolio bilateral. El Perú le vendía a Chile azúcar y Chile nos vendía trigo. El azúcar se vendía desde la costa norte y Chile nos proporcionaba harina. Ahora te pregunto, ¿cuál es el problema de los monopolios? A ver, ayúdame a pensar. ¿Precios bajos o precios altos? Cuando hay monopolio, ¿qué tipo de precios hay? Pregunto. Altos. Los liberales están en contra de los monopolios y Orbegoso elimina el monopolio bilateral con Chile y comienza a importar harina barata de los Estados Unidos. A esto se le llama el problema de las harinas. Los hacendados del norte rechazan esta política y llaman a la sublevación. ¿Quién se subleva? Bermúdez, junto a Gamarra, representan a la facción proteccionista a favor del monopolio y los liberales defienden el régimen de Orbegoso. Comienza así la primera guerra civil de nuestra república, la guerra de 1834. Repito, esta guerra civil es una guerra entre liberales que defienden el librecambismo versus los proteccionistas que defienden el monopolio bilateral con Chile. Es una guerra por modelos económicos. Esta guerra termina con el triunfo de los liberales. Los conservadores van a ser derrotados en distintos escenarios. Y el escenario final en la que se rinden se va a dar en Junín, en los campos de Maquinguayo. En Maquinguayo,
el general conservador Echenique está listo para enfrentarse contra Orbegoso y recibe las noticias desalentadoras de que sus camaradas han sido vencidos en distintos frentes. Así que dice, no tiene sentido seguir con esto. Señor Orbegoso, pongo mi ejército a su disposición. Nos rendimos. Y a Orbegoso se le ocurre algo. Hagamos que estos ejércitos que se iban a batir en duelo se den un estrechón de manos y que esto se convierta en símbolo de la reconciliación del país. Y ambos ejércitos se unen y se dan un estrechón de manos en el campo de Maquinguayo. A ese suceso se le llama el abrazo de Maquinguayo. Con el abrazo de Maquinguayo acaba la guerra civil del 34. Orbegoso ha ganado, pero uno de sus oficiales que se quedó defendiendo el Callao y la fortaleza del rey Felipe, se subleva contra él. ¿Qué oficial? Salaverry. Salaverry se rebela contra el general Orbegoso y Salaverry, de ideas proteccionistas, restablece el monopolio bilateral con Chile. Salaverry asumió el gobierno a los 29 años, es el presidente más joven que ha tenido nuestro país, un presidente que llegó con golpe de Estado. Si te preocupan, si te preguntan cuál es el presidente constitucional más joven elegido electoralmente, ese es Alan García. Él es el más joven elegido en un proceso electoral bajo el régimen constitucional, pero el que llegó así, el más joven que llegó al caballazo, es Salaverry. Salaverry restablece la política proteccionista y Orbegoso está furioso, me has traicionado, chibolo, te fregaste. Y recibe un mensaje por WhatsApp del presidente de Bolivia, Santa Cruz, quien le propone algo. Unamos nuestras fuerzas, derrotemos a Salaverry y establezcamos una confederación Perú-Boliviana unida por las políticas de libre comercio. Santa Cruz, un creyente de libre mercado, propone una alianza con Orbegoso, quien tenía la misma tendencia, y le propone apoyo militar para derrotar a Salaverry y establecer una confederación Perú-Boliviana que implante el modelo de libre comercio. Se forma la alianza Orbegoso-Santa Cruz. Salaverry está solo y aparece un hombre que está en todas y le dice, yo me uno a ti, porque también defiendo el proteccionismo. A ver, te creo, ¿qué general se unirá a Salaverry? Presente en todo golpe de Estado, conspiración, guerra civil. Muy bien, Alejandra, Gamarra. Se forman estas dos facciones. La guerra contra Santa Cruz de 1835 fue una guerra a gran escala. El norte apoyaba a Orbegoso y el sur el norte apoyaba a Salaverry y el sur apoyaba pues a Orbegoso, de Santa Cruz. Santa Cruz aplasta a Gamarra en la batalla de Yanacocha. En esta batalla, Yanacocha, Gamarra es derrotado por Santa Cruz y este huye a Chile. Y en la batalla de Socabaya, Santa Cruz derrota a Salaverry y procede a fusilarlo. Sí, el presidente más joven del Perú también es el presidente más joven en ejecutado. Muere a los 30. Derrotada la facción conservadora proteccionista, el camino queda libre para la implementación de una confederación unida por el principio del libre mercado. Es así como nace la Confederación Perú-Boliviana en 1836. ¿Qué es la Confederación Perú-Boliviana, chicos? Esta confederación es una república federal, repito, es una república federal formada por 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. El estado norperuano estaba integrada por Lima, La Libertad, la zona de Amazonas y Junín. Su capital era Lima. Su presidente era Orbegoso. El estado surperuano está formado por Cusco, Puno, Ayacucho y la zona de Arequipa. Su capital estará en Arequipa. Su presidente es Pío Tristán. El Estado boliviano está formado por todas las provincias de Bolivia. Su presidente es Miguel Vivanco. Estos 3 presidentes
se reúnen en el Congreso de Tacna y en este Congreso sientan las bases de la Confederación Perú-Boliviana. Te preguntan en tu examen, ¿cuándo nace la Confederación? Nace en el 36 con el Pacto de Tacna, el Pacto de Tacna. Y los tres presidentes deciden subordinarse al mandato de un supremo protector de la Confederación. Y el hombre nombrado supremo protector será pues Andrés de Santa Cruz. El supremo protector tenía poderes amplísimos, podía destituir presidentes, modificar la constitución, nombrar ministros, declarar la guerra, legislar en política tributaria, tenía amplias facultades. Su gobierno duraba 10 años con derecho a reelección. O sea, políticamente hablando, la Confederación estableció un régimen autoritario, con grandes facultades para el poder ejecutivo, donde el ejecutivo concentra todo el poder, un régimen autoritario, pero políticamente liberal. Es exactamente el mismo proyecto que tenía Simón Bolívar, exactamente el mismo. Y ese proyecto, el de Bolívar, es exactamente el mismo proyecto de Napoleón. Así que las propuestas de la Confederación de los Andes de Bolívar y la Confederación Perú-Boliviana son un eco de la influencia napoleónica en Sudamérica. ¿Se entendió eso, chicos? ¿O fue mucho leve? Tú dirás, ¿se entendió eso? Vamos, 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 vamos. Excelente, Daniel, excelente, Alejandra. Muy bien, chicos, ¿eh? Sigamos. ¿Cuáles son las características de esta confederación? Primero, ¿por qué unir Perú y Bolivia? Lo que quería Santa Cruz era integrar económicamente el altiplano boliviano con el sur andino del Perú, restablecer los antiguos circuitos comerciales que existían desde la época colonial, restablecer la ruta comercial Cusco-Potosí, que fue tan rentable desde el siglo XVII. Así que esa es la primera opción. La segunda es unir los puertos bolivianos con los puertos peruanos para lograr el dominio comercial del Pacífico Sur. El problema es que el puerto que ya se perfilaba como el que concentraba los capitales en el Pacífico era el puerto de Valparaíso, ¿sí? Chile, con su política de libre mercado, había atraído a todas las inversiones inglesas. Estaba repleta de casas comerciales británicas y Chile era el principal destino de exportación e importación de Gran Bretaña en el Pacífico Sur. El Perú tiene que desplazar a Valparaíso y convertirse en el principal centro de interés para la inversión británica. Así que ese es el otro objetivo de Santa Cruz. ¿Cuáles son las características de la Confederación Perú-Boliviana? La primera característica, hijo mío, es que es una república federativa, tiene un régimen autoritario no político, pero en lo económico promueve medidas de libre comercio. Santa Cruz eliminó definitivamente el monopolio bilateral con Chile y promovió la importación de trigo barato de Estados Unidos. Pregunto, cuando se elimine el monopolio bilateral, ¿los hacendados del norte peruano estarán a favor o en contra de la Confederación? A ver, pregunta de Eco. Al eliminar el monopolio, ¿los hacendados del norte peruano estarán a favor o en contra de la Confederación? ¿Qué marcarías tú? ¿Qué marcarías tú? Vamos, vamos, mándese. Chicos, estarían en contra. ¿Por qué? Porque estos hacendados de la costa norte quieren el restablecimiento de los monopolios, quieren mantener sus privilegios, odian las políticas de libre comercio. ¿Ya? Muy bien. Así que el Estado peruano es como obligado a formar parte de la Confederación. Ellos estaban más interesados en el mercado chileno y en las políticas proteccionistas. Pero como Santa Cruz ganó la guerra, bueno, se han convertido en el Estado norperuano. Otra característica de la Confederación Perú-Boliviana es la hegemonía boliviana. Todas las decisiones políticas se tomaban desde La Paz. Lima fue desplazada como eje político de las grandes decisiones. La élite limeña rechazaba a Santa Cruz.
lo consideraba un invasor y por sus rasgos mestizos indígenas lo despreciaban, producto del racismo. La élite limeña jamás perdonó que Santa Cruz desplace a Lima y que convierta de La Paz en el nuevo centro político y de decisiones de la Confederación. Así que tenemos una confederación con hegemonía boliviana. ¿Sí? Muy bien. La política más famosa de Santa Cruz fue la política de puertos libres. ¿Qué establecía la política de puertos libres? La famosa política establecía que si un país extranjero tiene como primer destino de desembarco de sus mercancías un puerto de la Confederación, obtiene, ¿cómo decirlo? Obtiene exoneración tributaria. Si un país extranjero elige al Perú como primer destino sudamericano, a Perú y a Bolivia como primer destino en Sudamérica para su primer desembarco y trae sus inversiones, sus mercancías pueden ingresar a nuestro mercado sin pagar aranceles, sin pagar impuestos, sin pagar aduanas, exoneración arancelaria. Pero eso sí, tu primer desembarco debe ser en un puerto de la Confederación. Esta medida estaba dirigida a ganarse el apoyo de Gran Bretaña, la señora del mundo, en aquella época. Traerle inversión, sobre todo de Inglaterra. Y el Perú ofrecería a Gran Bretaña un producto estratégico, lanas. Recuerda que el sur peruano produce lanas. Y a ver, te pregunto, ahora sí escriban, ¿qué industria era la más desarrollada de Gran Bretaña en la primera revolución industrial? ¿Qué industria era la industria más poderosa de Gran Bretaña en la primera revolución industrial? Muy bien, la textil. El Perú le proporcionaría una materia prima de calidad. Gran Bretaña, a ver si te entendí. Si te elijo como primer destino de desembarco en Sudamérica, ¿puedo meter toda mi mercancía sin pagar impuestos? Y te damos un precio especial por las lanas. ¿Qué dices? Gran Bretaña, pero por supuesto que sí. Pero claro que yes. Y comenzaron a llegar masivamente los barcos ingleses a nuestros puertos. El puerto de Valparaíso y el puerto de Buenos Aires quedaron desplazados. Miraban, frustrados, cómo los barcos británicos pasaban por de frente de sus puertos y se iban directamente a los puertos de la Confederación, primer destino de sus inversiones. Esto preocupó tremendamente a Chile y Argentina. Chile y Argentina estaban preocupadas no solamente porque estaban siendo desplazadas comercialmente, sino que Perú y Bolivia unidas eran un país tan grande como Brasil. Se perfilaba como la futura potencia regional. Desplazarían estos dos países a una posición subsidiaria o una posición periférica en el mundo de la geopolítica latinoamericana. Es por eso que el ministro de Chile, Diego Portales, le escribe a su presidente Joaquín Prieto sobre la necesidad de invadir esta confederación y disolverla. Decía, por su territorio, por la cantidad demográfica, por sus recursos y su posición geopolítica, Perú y Bolivia unidos siempre serán mejor que Chile. Es prioridad invadir esta confederación y disolver esta alianza para que no vuelva a surgir nunca jamás. El destino de nuestro país está en juego. Y bueno, pues Argentina y Chile se preparan para invadir la Confederación Perú-Boliviana, porque ha roto el equilibrio de poderes. Las condena a una posición de segundo orden. Santa Cruz es odiado por muchos oficiales conservadores, el más importante es Gamarra, que se encuentra en Chile. Y estos caudillos conservadores peruanos apoyan a estas fuerzas invasoras extranjeras para derrotar a Santa Cruz. ¿Quiénes son estos oficiales? Gamarra, Ramón Castilla, José Balta, Echenique. Y Chile prepara su primera expedición, su primera campaña, la primera campaña restauradora. Bueno, en síntesis, la primera campaña restauradora fracasa. Intentan invadir el Estado sur peruano, pero el Estado sur peruano no solamente no los apoyó, sino que el Estado sur peruano estaba muy contenta con la política de libre comercio con Bolivia.
Repito, el Estado surperuano estaba bastante contenta con la política de libre comercio con Bolivia, así que no apoyó a este ejército invasor. Fracasaron. La segunda campaña restauradora, donde Gamarra participó personalmente, tuvo por destino el Estado norperuano. Recuerda, los limeños odiaban a Santa Cruz por su condición étnica y porque lo veían como un invasor. Además, en el Estado norperuano, ellos estaban más interesados en el monopolio bilateral con Chile. Así que el Estado norperuano apoyó al ejército invasor. Una pregunta de San Marcos en el último examen fue recontraanalítica y preguntó: ¿las guerras de la Confederación Perú-Boliviana pueden ser consideradas una guerra civil? Sí, una guerra civil entre el norte del país, comprometido con el proteccionismo, y el sur, interesado en el libre comercio con Bolivia. ¿Quién apoyó al norte? Chile. ¿Quién apoyó al sur? Bolivia. Es una guerra civil entre dos partes del Perú apoyado por países foráneos. Bolivia apoyó al sur y Chile al norte. Es una guerra entre modelos económicos, librecambismo versus proteccionismo. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen que esa idea es bien importante. Verifiquen, chicos, si es que se entendió esa idea. Muy bien, Vicen. Profe, Muy bien, ¿podría Sergio. Excelente. explicar Dime. que podría explicar así qué es lo que defendía Chile? O sea, ¿en qué apoyaba el norte? Ya. El Estado norperuano estaba comprometido con el proteccionismo. Buscaba el restablecimiento de los antiguos monopolios, especialmente el monopolio bilateral con Chile. Ah, el Perú, desde la época colonial, le vendía a Chile azúcar y Chile nos vendía a cambio trigo. Ya había un monopolio entre estos territorios. Uh-huh. Sin embargo, la zona sur del país estaba más interesada en una política de libre comercio con Bolivia. El Estado norperuano no estaba comprometido con la Confederación, estaba más interesado en el restablecimiento del monopolio con Chile. El Estado surperuano sí quería a la Confederación porque era beneficiada por las políticas de librecambismo con Bolivia. ¿Ahora sí se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Excelente, Alejandra, diste en el clavo. La Confederación Perú-Boliviana afectaba a los intereses de la región norte del país, más comprometida con el monopolio. ¿Ahora sí se entendió, chicos? Excelente. Muy bien. Bueno, el Estado norperuano apoyó a los chilenos y los chilenos van a derrotar a la Confederación en la batalla de Yungay. Con Castilla derrota al ejército de Santa Cruz, Castilla peleaba para el ejército chileno y derrota a nuestra confederación. Consecuencias, el Perú vuelve a ser una república unitaria. Nunca más volvemos a practicar el federalismo. El Perú siempre ha sido una república unitaria, una república, un Estado. No como México, no como Brasil, que son una república con diversos estados. Ellos son un sistema federativo. El Perú practicó el federalismo solamente en estos 3 años. Volvemos a ser una república unitaria. Gamarra asume el gobierno, pues colaboró con la invasión chilena, y Gamarra establece una constitución, la constitución de 1839. Te pregunto, te voy a colocar datos tipo pregunta adecua y tú vas a decirme cuál es la respuesta. Gamarra, en su constitución, extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años. Estableció que el presidente elegía a los municipios, fortalece el poder del Ejecutivo y establece un régimen presidencialista. ¿Qué tipo de constitución será la del 39? ¿Conservadora o liberal? ¿Qué marcarías? Conservadora, pues muy bien, Daniel, muy bien, chicos. Durante el gobierno de Gamarra se inició la venta del guano. El primer sistema de venta del guano se llamó el sistema de arrendamiento.
Con este sistema, un empresario privado, Francisco Quirós, alquilaba la isla de Chincha y ganaba el derecho a explotar todos los recursos de dicha isla. Quirós explotaba el guano, lo vendía a los mercados internacionales y se quedaba con el grueso de las utilidades. El Estado peruano no ganaba ni un centavo por concepto de venta de guano, únicamente cobraba sobre el derecho de alquiler de la isla. Es un sistema bastante perjudicial para el Estado, ya que todas las ganancias se lo lleva el empresario privado, pero fue el primer sistema de venta de guano llamado sistema de arrendamiento o alquiler de las islas. ¿Ya? Durante el gobierno de Gamarra aparece el Colegio de Guadalupe, el primer colegio público de nuestro país. Este colegio se convirtió en un bastión de las ideas liberales. Repito, este colegio se convierte en un bastión de las ideas liberales en nuestro país. Gamarra quería invadir Bolivia, reinsertarla al Perú y fue a invadir dicho país. Pero los bolivianos lo derrotan en la batalla de Ingavi, donde finalmente un impacto de bala termina dándole muerte. En ese bello óleo se ve como Gamarra muerto en Bolivia. En sus exequias fúnebres, un famoso sacerdote llamado Bartolomé Herrera dio un discurso diciendo: te pueden culpar de autoritario, te pueden culpar de dictador, pero ciertamente tú, Agustín, mantuviste al Perú en orden. Tú eras la figura de autoridad. Muerto tú, la anarquía nos va a devorar, que será de nuestra república. Y tenía toda la razón. Muerto Gamarra, todos los caudillos de provincia se creían con derecho a ser presidente y comenzó un periodo de caos y convulsión política y social en la que ningún gobierno pudo establecerse. En menos de 4 años hubieron 5 gobiernos. A este periodo se le llama la anarquía del 42. La anarquía del 42. El único gobierno que se mantuvo más o menos durante 2 años fue uno llamado el Directorio, dirigido por Manuel Ignacio de Vivanco. Vivanco se nombra presidente y se nombra director de la República. Vivanco estableció un gobierno extremadamente autoritario y personalista, con medidas bastante ridículas, como por ejemplo exigir a todo congresista que le haga un juramento de fidelidad o contar con la exclusiva tarjeta plateada para tener acceso al despacho presidencial. Medidas propias de un régimen monárquico. Así que el gobierno de Vivanco era un gobierno pues extremadamente conservador y extremadamente personalista. Su gobierno cayó derrocado por la revolución constitucionalista del 45. Esta revolución constitucionalista fue iniciada por el general Domingo Nieto, pero al morir el mando lo asume Castilla, y será Castilla quien derrote a Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Esta batalla es importante, porque tras Carmen Alto, Castilla llega al poder a través de un golpe de Estado, a través de una revolución. ¿Se entendió, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y entramos a la época del guano. ¿Vamos bien, chicos? Muy bien. Clac, clac. Muy bien, seguimos, ¿eh? Listo. Solamente Vincent, no hay más chicos que estén comprendiendo, pregunto yo. Si tienen una pregunta, por favor, escríbanla, ¿eh? Tengan esa confianza. Muy bien. Sigamos. Ya, prosperidad falaz. Excelente. La prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica para el Estado, quien comienza a obtener enormes ingresos derivados de la venta del fertilizante natural llamado el guano de las islas. Este guano es el excremento de las aves del litoral almacenado por siglos en 2 grandes islas, la isla de Lobos en el norte y la isla de Chincha en el sur. Esta última contenía la mayor reserva de este recurso. El guano era rico en sulfato y tenía la propiedad de fertilizar la tierra, incrementando enormemente su producción
y se convierte en un producto de mucha demanda en Europa, en los países industrializados, siendo Gran Bretaña nuestro primer cliente comercial. Debes saber que durante esta época el Perú tendrá ciertas características. Primero, los gobiernos eran gobiernos dirigidos por militares. La prosperidad falaz forma parte del primer militarismo. Los gobiernos siguen en manos de los caudillos, los cuales deben defender nuestros territorios y defender nuestros recursos de cualquier intento de despojo internacional. ¿Quiénes fueron los más beneficiados con los ingresos del guano? Los que se van a enriquecer son los criollos. Ellos se convierten en empresarios llamados consignatarios del guano, y estos empresarios comenzaron a invertir en haciendas y en banca, surgiendo un grupo social muy adinerado llamada la plutocracia criolla. Se enriquecen los criollos una vez más. Algunos llaman a este grupo la oligarquía del guano, la primera oligarquía. Muy bien. Gracias al dinero del guano, comenzó la modernización del Estado, una renovación de su infraestructura. Lima queda modernizada con un sistema de agua potable, red telegráfica, se construyen ferrocarriles, los primeros en Sudamérica, alumbrado a gas. Gracias al dinero del guano, el Perú puede cancelar sus deudas externas e internas. Vamos a hablar de eso. Lamentablemente también se incrementa la corrupción y hablaremos de eso. Y debes saber que se incrementa nuestra deuda externa tremendamente. Un presidente llamado José Balta se lanzó una avalancha de obras públicas, todas plagadas de corrupción, para poder justificar sus costosas obras corruptas. Balta sacó préstamos a Gran Bretaña, 3 préstamos gigantes, ascendiendo de nuestra deuda externa a 30 millones de libras esterlinas. ¡Qué bestia! Bueno, por culpa de la corrupción, se incrementa el déficit fiscal. Todo el dinero que ingresaba por guano estaba dirigido solamente a cancelar la deuda. Y lo que es peor, al final vino una crisis internacional y el Estado termina en bancarrota. Por eso a este periodo se le llama prosperidad falaz, falsa prosperidad, porque lo que fue una promesa para promover el desarrollo del país termina en una terrible bancarrota, producto de la corrupción y de los malos proyectos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Repito, características de la prosperidad falaz. Gobiernos de militares, enriquecimiento de la élite criolla, modernización del Estado y de Lima. Sin embargo, también hay un incremento de la corrupción, un incremento del gasto público y del endeudamiento, y se llama prosperidad falaz, falsa prosperidad, porque todo termina en bancarrota, Claro que sí, Alejandra. Escucha, vamos a hablar de eso, no te preocupes. El presidente Balta comienza una avalancha de obras públicas, todas plagadas de corrupción. Para solventar esas obras, saca préstamos a Inglaterra, endeudando al Estado peruano por generaciones. Luego viene el déficit fiscal y finalmente los precios del guano se derrumban debido a la competencia de fertilizantes artificiales. Lo peor de todo, viene una crisis internacional horrible y el Estado peruano termina en bancarrota. Por eso decimos, hijo mío, que esta es una oportunidad perdida. El Estado peruano termina en bancarrota. Hablemos rápidamente del gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla será famoso porque al llegar al poder establece el primer presupuesto de la República. Genera un documento que permita gestionar los ingresos y egresos del Estado. Hace el primer presupuesto de la República. Presupuesto 45 y 46, para el año del 45 y 46. Ramón Castilla se da cuenta que el sistema de arrendamiento no es beneficioso para el Estado. Todo el ingreso se le lleva al empresario privado, así que Castilla promueve el sistema de consignaciones.
En el sistema de consignaciones, el Estado se declara dueño del patrimonio del guano. El Estado asume el control del guano y contrata a un concesionario para su explotación. Contrata los servicios de una casa extranjera llamada la Casa Gibbs de Inglaterra. Esta casa se encargará de extraer, transportar y comercializar el guano a cambio de una comisión del 6%. El concesionario extranjero se queda con una comisión del 6% y el Estado se queda con el 94% de las utilidades. Este sistema resultó ser bastante más benéfico que el sistema de consignaciones. Otra medida de Castilla fue promover la llegada de asiáticos, la migración asiática. Los asiáticos habían comenzado una diáspora en China por la crisis de su país y el Perú captó a muchos colonos asiáticos para trabajar en las haciendas y extrayendo guano en la costa. Estos asiáticos se van a llamar colis, palabra que significa colono migrante. Lamentablemente, van a ser tratados en condiciones infrahumanas. Van a trabajar con todo el sistema propio de la esclavitud. No eran esclavos, pero se los trataba como tales. Latigazos en la espalda, grilletes en los pies, dormían en barracones, con un salario miserable, una explotación bastante inhumana con esta población migrante asiática. Muy bien. Castilla construyó el primer ferrocarril de Sudamérica, el ferrocarril Lima-Callao. Renovó la flota. Nuestra flota fue renovada con la adquisición de modernos barcos a vapor y la compra de más bergantines y otros navíos para defendernos de una política expansiva chilena. Castilla renovó el sistema educativo con el reglamento de instrucción pública que separaba la educación preparatoria de la educación superior. San Marcos, gracias a este reglamento, anexa la Escuela de Medicina de San Fernando para convertirla en su facultad de medicina. ¿Ya? Este es el reglamento de instrucción pública. Durante el gobierno de Castilla comenzó un debate sobre el tema del derecho indígena al voto. Los liberales, desde el Colegio de Guadalupe, sostenían que los indios tenían derecho a votar. Los conservadores, en torno al Colegio del Convictorio de San Carlos, rechazaban el voto indígena y sostenían que el voto debe estar limitada a una élite ilustrada y culta. Ellos hablaban de una soberanía de la inteligencia y rechazaban el voto popular. Inteligencia. El hombre que creó esta famosa doctrina fue Bartolomé Herrera, por si acaso, la doctrina de la inteligencia. Muy bien. Listo. Se me olvidaba algo importante. Oh. Castilla es famoso porque creó la ley de la consolidación. Con estas leyes se propuso cancelar la deuda externa e interna contraída en la época de independencia. La deuda externa fue cancelada a los países que nos ayudaron en la gesta de la independencia: Gran Bretaña, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Sin embargo, el Perú también tenía una deuda externa con España, contraída con la capitulación de Ayacucho. En esta capitulación, España no aceptaba la independencia del Perú, solamente anunciaba la desocupación militar del territorio siempre y cuando el Perú lo compense económicamente. Para Castilla, este tratado era un absurdo firmado por Sucre y no pagó la deuda externa con España. Castilla, por último, decidió cancelar la deuda interna, la deuda entre el Estado y los particulares. Para pagar esa deuda, emitió famosos bonos. El Estado te daba un bono que te reconocía como un acreedor del Estado. Es decir, tú has prestado dinero para la independencia y puedes cobrar ese dinero con sus respectivos intereses. Castilla calculó de que la deuda interna ascendía a 7 millones y logró pagar 4 de esos 7 millones. Faltaban 3 millones por pagar y el Perú cancelaba su deuda interna. El hombre que debía determinar esos pagos era José Rufino Echenique. Hablaremos del gobierno de Echenique. Chicos, ¿hasta ahí cómo vamos? Wow. Estamos a buen ritmo, ¿eh?
Estamos en la PPT 8 y recién ha pasado la primera hora. Estamos a buen ritmo, ¿ah? Muy bien. Qué bestia, ¿no? Ya, pero hasta ahí todo está claro. ¿Alguna duda, por favor? Aprovechen. Ujú. Ya. Castilla llegó a través de un golpe de Estado, por si acaso. Algunos llegan por golpe y otros llegan por elecciones. Lamar fue elegido, Gamarra por golpe, Orbegoso elegido, Salaverry por golpe. Difícil, ¿ah? Difícil. Te van a preguntar por las características de los regímenes. Claro que sí, Vincent. En el sistema de consignaciones, el Estado asume el patrimonio y la propiedad del guano y decide comercializarlo con el apoyo de un agente internacional, un concesionario llamado consignatario en la época. Se contrata los servicios de una empresa extranjera llamada la Casa Gibbs de Gran Bretaña, la cual extrae, transporta y vende el guano en nombre del Estado y cobra una comisión del 6%. El Estado se queda con el 94% sobre las utilidades del guano. Por lo tanto, el sistema de consignatarios Vincent es un sistema mucho más beneficioso para el Estado. ¿Se entendió, hijito? Muy bien. Listo. Sigamos. Más que preguntarte, Alejandra, de cómo llegaron al poder, te van a preguntar por las características de su régimen, si era liberal o qué medidas económicas implantaron, proteccionistas o eh, liberales. Ya te van a preguntar sobre eso. Echenique. Bueno, Echenique es un líder conservador. Su gobierno es conservador. Él representa la continuación de Ramón Castilla. Durante su gobierno se firma el primer tratado con Brasil, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Este tratado es un tratado de límites y de convención fluvial. Es un tratado de comercio fluvial. Se establece con este tratado la libre navegación por el río Amazonas. Repito, el tratado Herrera da Ponte Ribeiro es un tratado de límites y de comercio y navegación fluvial. Establece la libre navegación por el río Amazonas. Echenique promueve la migración europea a nuestro país. Llegan austriacos y alemanes sobre todo para colonizar algunas zonas de nuestra selva. Que los chinos, que eso vengan a trabajar, son peones, pero la raza blanca no, la raza blanca trae progreso, son los creadores de civilización y de cultura, es el racismo de la época. Y los van a traer para colonizar ciertas áreas de la selva e iniciar la comercialización de recursos estratégicos en esa zona. Alemanes y austríacos se van a establecer en Posuso y Oxapampa y hasta ahora siguen ahí, ¿eh? Hasta ahora siguen ahí. Muy bien. Echenique también construyó otro ferrocarril, el ferrocarril Tacna-Arica, pero lo más famoso de Echenique fue la corrupción de su gobierno. ¿Te acuerdas cuántos millones faltaban por cancelar la deuda interna? Faltaban 3. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice? Ahí está. ¿Te acuerdas que faltaban 3 millones? Bueno, Echenique incrementó de manera fraudulenta la deuda, emitiendo bonos falsos, para beneficiar a sus familiares y allegados. En vez de pagar 3 millones, ¿cuánto pagó? 27. 24 millones de más. Incrementó la deuda fraudulentamente por 8 veces. ¡Qué criminal, por Dios! ¡Qué criminal! Emitiendo bonos falsos, dándosela a sus familiares y allegados políticos para que cobren al Estado un dinero que jamás habían prestado. Se llamó el escándalo de los bonos de la consolidación. Bueno, esto fue descubierto en Arequipa. Y en Arequipa aparecen los hermanos Gálvez, Pedro y José, que se rebelan contra este Estado corrupto. Empezó la
Revolución Liberal del 54, dirigida por los Gálvez, y el hombre que decide unirse a esta revolución es Castilla. Castilla propone integrarse a la revolución, pero los Gálvez desconfían. Que, oye Castilla, esta es una revolución liberal, tú toda tu vida has sido conservador, te formaste en las filas del gamarrismo. Y Castilla dice, bueno, los tiempos han cambiado, ahora creo en el libre mercado, creo en la democracia. Qué acomodado, ¿eh? Y para demostrar su nueva vocación liberal, Castilla lanza dos proclamas propias del liberalismo. Anuncia la abolición de la esclavitud y la abolición del tributo indígena. En esa famosa caricatura de Willis se ve a Castilla con dos cadenas en la mano, atrás los hermanos Gálvez, uno entregándole dinero al indio, como devolviendo el dinero al indio, y el otro cortando las cadenas de un esclavo. Son las famosas medidas liberales de Castilla en la Revolución del 54, la abolición del tributo indígena y la manumisión de los esclavos. Castilla, con apoyo de los liberales, derrota a Echenique en la batalla de La Palma y asume el poder por segunda vez. Su segundo gobierno es un gobierno que tiene dos etapas, un gobierno provisorio y un gobierno constitucional. El provisorio va del 56 al 58. ¿Qué pasó durante su gobierno provisorio? Promulgó una constitución, la Constitución Liberal del 56. Sus nuevos aliados, los liberales, los hermanos Gálvez, presionaron a Castilla para promover una constitución liberal, ya que llegó al poder con apoyo de los liberales. Pero los conservadores rechazaron este nuevo documento y la facción conservadora se rebela también desde Arequipa, al mando de Vivanco. Vivanco se rebela contra la Constitución y Castilla lo derrota. Castilla toma esto como pretexto para eliminar la Constitución liberal y crear una nueva Constitución, la del 56, de tendencia moderada. Pregunta para examen de admisión. El único presidente que en su gobierno ha promulgado dos constituciones fue Ramón Castilla, segundo gobierno, la liberal del 56 y la moderada del 60. Muy bien. Su segundo gobierno es un gobierno de modernización, agua potable, alumbrado a gas, un nuevo ferrocarril Lima-Chorrillos, Mercado Central. Sin embargo, su segundo gobierno también es un gobierno de guerra. Comienza la primera guerra contra Ecuador, la guerra del 60. Perú y Ecuador se van a la guerra. ¿Por qué? Un tema territorial. Ecuador paga su deuda externa con Gran Bretaña entregando dos territorios a dicho país, Bobonaza y Pastaza. Perú se entera y de inmediato entra en alerta. Por mapas, el Perú rápidamente se da cuenta que esos territorios eran reclamados por nuestro país. Esos territorios formaban parte de nuestras fronteras. Ecuador no tiene derecho a pagar su deuda externa entregando territorios que el Perú reclama como suyos. No te pases. Perú exige a Ecuador una explicación. ¿Cómo se atreven a pagar vuestra deuda con Gran Bretaña entregando territorios que el Perú reclama como suyos? Ecuador no responde. Castilla ordena sacar a nuestro embajador y la guerra es inminente. El Perú tenía la mejor flota del Pacífico en esos momentos, así que no tuvimos ningún problema en tomar Guayaquil. Una vez que tomó el control de la ciudad, Castilla esperaba al presidente de Ecuador para iniciar negociaciones, pero Ecuador no tenía presidente. Habían 4 caudillos que se autoproclamaban presidente. Ecuador era un desastre. Sus niños descalzos pedían comida, sus mujeres coqueteaban con los soldados peruanos por alimento. Castilla se compadeció de esta gente, repartió comida y víveres y esperó a que un presidente ecuatoriano se perfile y firme un acuerdo con él, el Tratado de Mapasingue. El Perú desocupa militarmente Ecuador y Ecuador renuncia a entregar estos territorios
peruanos a Gran Bretaña. ¿Se entendió, chicos? Vamos, vamos. Se entendió que esa fue nuestra primera guerra con Ecuador, que ganamos en una. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunto, chicos. ¿Vamos bien? Verifiquen. Yo creo que no entendieron, ¿no? Yo creo que no. Ahí está Naomi, dando muestras de vida. Muy bien. Sigamos. Y ahora sí, lo que viene es analítico. Voy a subir el nivel. Así que todos atención. Los criollos ahora tienen dinero. Han recibido esa platita del pago de la deuda interna. Tienen dinero. Con ese dinero los criollos lo invierten en crear su propia empresa de consignatarios nacionales, Sociedad Peruana de Consignatarios. Y ellos le exigen al Estado peruano que los conviertan en concesionarios en la venta del guano. Recuerda que hasta ese momento los concesionarios o consignatarios eran casas extranjeras. Y como Castilla quería apoyar la inversión nacional, le dio el negocio del guano a los consignatarios del país. Y eso fue un error. ¿Por qué? No sé qué diablos tenemos los peruanos en el ADN que nos encanta robar al Estado. Los consignatarios criollos comenzaron a defraudar al Estado peruano. Para inflar sus comisiones, le decían al Estado que pagaban más fletes de los que realmente pagaban. Anunciaban buenos salarios a sus peones, no era verdad, todo para inflar su comisión. Ciertamente todo gobierno tiene parte de corrupción dando contratos a familiares y allegados, pero el gobierno de Castilla no se caracteriza por eso, no se caracteriza por eso. La corrupción más fuerte se dio en Echenique. Muy bien. Y te cuento, estos consignatarios criollos especulaban con el guano. ¿Qué hacían? Llevaban el guano a Europa y en vez de venderlo de inmediato, lo ocultaban y lo almacenaban en depósitos, esperando a que el producto escasee en el mercado europeo. Pregunto, cuando un producto escasea, ¿qué pasa con su precio? Dime, ¿qué pasa con su precio? Sube. Y ahí recién vendían el guano para incrementar su comisión. Durante 1 o 2 meses, el Estado peruano no recibía dinero porque los consignatarios nacionales estaban especulando con el precio. Y el Estado necesitaba plata. Consignatarios, ¿dónde está la plata del guano? No se vende, mentira, estaban especulando con su precio, esperando que suba. Necesito plata, te presto dinero, pero con altos intereses, y ellos comenzaban a hacer que el Estado se endeude con estos consignatarios. En otras palabras, los consignatarios nacionales desvirtuaron el sistema creado por Ramón Castilla. Hicieron que el sistema de consignaciones deje de ser rentable y beneficiaba únicamente a este grupo social. ¿Se entendió? El Estado cayó en peligrosa dependencia de los consignatarios nacionales. El sistema de consignaciones se corrompió por culpa de esta corrupción criolla. Guerra con España. Los españoles querían recuperar su imperio colonial, sobre todo en Sudamérica. Deseaban reconquistar Perú, que tenía ahora recursos estratégicos como el guano. Además, el Perú no le había cancelado la deuda externa, contraída con la capitulación de Ayacucho. Para poder espiar el poder militar de los puertos sudamericanos, los españoles envían una supuesta expedición científica al Pacífico para estudiar la flora, la fauna, los animalitos. ñanga, es una expedición militar de espionaje. Llegan y comienzan a ver la capacidad de fuego de nuestros puertos. Justo en esa época, hijo mío, se dio un incidente terrible en una hacienda de la costa norte del país. La hacienda se llamaba Talambo. El dueño de la hacienda, apellidado Salcedo, Manuel Salcedo,
contrata peones españoles para el cultivo de algodón. Estos peones españoles hacen un mal trabajo y no cultivan algodón como lo mandó el empresario, cultivan hortalizas. Este les reclama. Y uno de los peones españoles le falta respeto y se va a las manos con el hacendado. El hacendado está furioso y envía al capataz y a 40 hombres para capturarlo y enviarlo a prisión. Pero sus compatriotas salen en su defensa y comienza un tiroteo. Producto del tiroteo muere un poblador español. A este evento se le llama el incidente de Talambo. De inmediato, enterados, la flota, la expedición científica, exige al Estado peruano una explicación de lo sucedido y envía un comisario regio. España envía un comisario regio al Perú para administrar justicia. Hijo mío, se ve terrible que una autoridad extranjera se envía a un país soberano para hacer investigaciones y administrar justicia. Un comisario regio es un comisario enviado por el rey. Y los comisarios regios, Alejandrita, solamente se envían a los territorios coloniales. ¿Cómo la ves? España ha preparado una trampa jurídica. Si el Perú acepta al comisario, implícitamente está aceptando que sigue siendo colonia. La capitulación de Ayacucho nunca habló sobre aceptar la independencia peruana, solamente la desocupación militar. Muy bien. Pero el Perú no es tonto. Y el Perú dice, ¿sabes qué? Por más regio y fashion que esté ese comisario, no lo aceptamos. Uy, España dijo, perfecto. Ocupamos la isla de Chincha y sus barcos toman el control de esta estratégica isla. El Estado peruano vivía de los ingresos del guano. El 80% de nuestro presupuesto era por concepto de venta de este fertilizante. Y ahora está en manos de España. La élite consignataria presionó al Estado para que llegue a un acuerdo con España y recuperar rápidamente la isla. Y España puso condiciones humillantes. El Perú acepta al comisario regio. El Perú paga una indemnización a la flota española por desviarla de sus estudios. Y el Perú acepta el pago de la deuda externa. Este tratado es llamado el Tratado de la Vergüenza, el Tratado Vivanco-Pareja, y fue aceptado por el presidente del momento llamado Juan Antonio Pezet. El tratado fue rechazado por la opinión pública y estalla una rebelión. ¿Desde qué ciudad? ¿Qué ciudad crees que una vez más se rebela contra Lima? Vamos, vamos. ¿Qué ciudad siempre desafiará las políticas centralistas de Lima? Dime. Arequipa, pues hijo, Arequipa. En Arequipa está ahí una sublevación contra el Tratado de Vivanco-Pareja, dirigido por Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado derrota a Pezet y le declara la guerra a España. Comienza una guerra abierta y directa. En esta guerra contra España, Chile y Ecuador y Bolivia se nos unen. Profesor, Chile se nos une, ¿sí? Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que si el Perú caía, el neocolonialismo se podía restablecer en Sudamérica. En esa época Gran Bretaña había invadido las Malvinas, había ataques de distintos países sobre América para restablecer la condición de colonialidad. Así que todas juntas para evitar el restablecimiento del colonialismo europeo. María lo aceptó por la presión de la élite que comercializaba con el guano. Estos dependían de sus ingresos y presionaron al presidente para aceptar ese tratado tan terrible con tal de retomar el control de sus negocios. Bueno, pues el famoso Prado asume el gobierno, declara la guerra y se forma la cuádruple alianza contra España. Comienza la guerra hispano-sudamericana, la guerra del 65. En esta famosa guerra hay dos batallas famosas, la batalla de Aptao y el combate de 2 de mayo. En la llamada batalla de Aptao, Chile derrota a España y se apodera de uno de sus barcos llamado la Covadonga.
pero España se refuerza, trae a poderosos buques y bombardean Valparaíso. Luego van a castigar al Perú. La defensa del Callao está organizado por el ministro de Guerra, José Gálvez. Comienza la defensa de nuestro puerto, bombardeos y reparto de disparos de un bando y del otro. Uno de los impactos de cañón cae en una torreta defensiva peruana donde estaba el ministro Gálvez y este está ahí en pedazos. Gálvez, el famoso hermano liberal, muere producto de este conflicto, convirtiéndose en un héroe civil de nuestra patria. España se retira y firma el Tratado de París. Recién con el Tratado de París, España acepta la independencia peruana. Por eso se dice que el combate de 2 de mayo equivale a una segunda guerra de independencia, Prado ha llegado al poder, producto del golpe de Estado, derrotó a Pezet. Su gabinete está formado por puros políticos liberales, como Manuel Pardo, José María Quimper, el difunto José Gálvez, todos liberales, y anuncian reformas liberales para el Estado. Pregunto, ¿quiénes se van a oponer a este gobierno liberal? Los conservadores. Está ahí una reacción conservadora. El gobierno de Prado es un gobierno de crisis. Comienza la crisis del 67. ¿Por qué se da la crisis? Por la reducción internacional de los precios del guano. Los precios del guano se derrumban ante la competencia de los fertilizantes artificiales alemanes. Los conservadores se sublevan contra ese gobierno liberal. En el sur se subleva Díaz Canseco, en el norte José Balta, y José Balta termina derrocando a este gobierno de corte liberal. Balta llega al poder y establece un gobierno conservador una vez más. El gobierno de Balta se caracteriza por el famoso contrato Dreyfus. Esa es clásica pregunta de examen, el contrato Dreyfus. Piérola, famoso caudillo civil, aparece en esta coyuntura. Nicolás de Piérola comienza como ministro de Hacienda de Balta, ministro de Hacienda. Y Piérola quiere sanear la economía del Perú y se da cuenta de la enorme dependencia del Estado con los consignatarios. Piérola sabe que para obtener mayores ingresos tiene que eliminar el sistema de consignaciones y darle el negocio del guano a una empresa que brinde los mejores beneficios para el Perú. Y la empresa que se ofrece es la Casa Dreyfus de Francia. Esta casa puso unas condiciones atractivas. Esta casa dijo, Estado peruano, si tú me das el negocio del guano en exclusividad, yo me comprometo a comprarte 2 millones de toneladas por adelantado. Primera idea. Segunda, te voy a pagar 2 millones de libras esterlinas por adelantado y te voy a dar una mensualidad de 700.000 libras al mes. Una mensualidad, un pago por adelantado y si me das el negocio a mí en exclusividad o sea en monopolio, yo pago la deuda externa. El tratado pinta bien. Y fue así como Nicolás de Piérola elimina el sistema de consignatarios y establece el sistema monopólico de venta del guano. Así que, repaso, existen 3 sistemas de venta del guano. 3, acuérdate, el sistema de arrendamiento establecido por Gamarra, el sistema de consignaciones establecido por Castilla, el sistema de monopolio establecido por Balta y el contrato Dreyfus. ¿Sí? Eso debe estar claro. ¿Qué hizo Balta con todo el dinero que Dreyfus le adelantó por el monopolio del guano? Se lanza una política de obras públicas, sobre todo un plan ferroviario. Comienza a construir ferrocarriles como loco. Castilla había construido, y eso que Castilla era eficiente, había construido un ferrocarril por cada gobierno. Un ferrocarril en cada uno de sus gobiernos. Balta construyó 11 ferrocarriles a la vez. El hombre traído para construir los ferrocarriles fue un empresario muy corrupto llamado Henry Meiggs. Henry Meiggs es como el Marcelo Odebrecht del siglo XIX. ¿Qué hacía para ganar los contratos? Corrompía cuando autoridad había delante suyo. Sobornaba a medio mundo.
una vez que ganaba el contrato, incrementaba el precio o el costo de la obra por 4 o 5 veces de manera fraudulenta y corrupta para recuperar los sobornos que daba a los funcionarios peruanos. Nuestros ferrocarriles costaron 4 veces más su precio original. El Perú pagó por cada ferrocarril 4 veces más de lo que debía costar por la corrupción generalizada. ¿Se va entendiendo, chicos? Vamos, vamos. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo nos gusta a los peruanos robar plata del Estado? Por Dios, ¿qué diablos tenemos en el ADN? ¿Se va entendiendo, no? El problema de nuestra corrupción es endémica, chicos, es endémica y brutal. ¿Sí? Muy bien. El único ferrocarril que se terminó de construir fue el ferrocarril Lima-Loroya. Comienzan un montón de obras públicas, todas plagadas de corrupción. El Palacio de la Exposición, la destrucción de las murallas coloniales, el Puente Balta, entre otras obras más. La Plaza 2 de Mayo. ¿Y qué hizo Balta para seguir con sus obras públicas plagadas de corrupción? Préstamos a Gran Bretaña. Sacó 3 préstamos. 36 millones, entre 30 y 36 millones de libras esterlinas, condenando a las futuras generaciones al pago de esta deuda. Muy bien. Los consignatarios que perdieron el negocio del guano están furiosos y forman su propio partido político, el Partido Civil. Ciertamente el Partido Civil es el primer partido político de nuestra historia, formada por los ex consignatarios que presentan como candidato a Manuel Pardo para las elecciones de 1872. Manuel Pardo hace el primer mitin político de nuestra historia, la primera campaña electoral, y gana barriendo a su enemigo Echenique en las elecciones, a su rival. Pardo anunció que una de sus medidas, porque él era civil, sería reducir el presupuesto militar, porque estos oficiales tenían demasiados sueldos elevados. Reducir el presupuesto militar, y esto no gustó a la élite castrense. El ministro de Guerra, Tomás Gutiérrez, que quería evitar a toda costa el ascenso de Pardo al poder, promueve un golpe de Estado. Junto a sus hermanos, Tomás, Marcelino y Marceliano, comienzan una sublevación para evitar el ascenso del Partido Civil, la sublevación de los Gutiérrez. Capturan al presidente Balta, lo meten a prisión y lo presionan para que anule las elecciones que dieron por ganador a Manuel Pardo. Pero Balta no quiere participar de esta conjura y es asesinado por los Gutiérrez. Ordenan su fusilamiento a quemarropa en su celda. Y ocurrió un evento que solamente ha pasado 2 veces en nuestra historia. La población indignada salió a las calles a derrocar este régimen espurio y a exigir que se respete su decisión en los votos. Dirigidos por el Partido Civil, la turba popular salió a las calles a derrocar a los Gutiérrez. Esto no se ha vuelto a repetir hasta lo que pasó hace poco con el presidente Merino, derrocada por la sublevación e insurrección de la Juventud del Centenario. ¿Se acuerdan, no? Algo similar. En las calles la gente sale a buscar a los Gutiérrez. Uno es capturado en el Callao, lo matan a balazos y lo arrastran hasta el Jirón de la Unión, donde es colgado. Tomás Gutiérrez quiso escapar, disfrazándose de un indio, con chullito, ponchito, pero cuando lo vieron todo blancón, con su poncho y su bigote, qué ridículo te ves, ¿eh? Lo capturaron, lo linchan y su cadáver golpeado es colgado en la Catedral de Lima. Fue un evento bastante violento lo que pasó. Los Gutiérrez fueron derrotados por una sublevación popular. El Partido Civil asume el gobierno, comenzando el primer civilismo. El primer civilismo, el presidente será Manuel Pardo y Lavalle. El Partido Civil es el primer partido moderno de nuestra historia. Una pregunta de examen dijo: ¿quiénes están representados por este partido? Los notables, la gente rica, la oligarquía, la plutocracia, los grandes hacendados,
banqueros y ex consignatarios del guano. También habían abogados, médicos y escritores. Como dice McEvoy, que es la historiadora que más ha estudiado el Partido Civil representa a la élite económica e intelectual del país. Élite económica e intelectual del país. Su candidato era Manuel Pardo, el primer presidente civil. Manuel Pardo tenía un proyecto de modernización del Estado. Repito, quería modernizar el Estado haciendo una reforma tributaria que libere al Perú de la dependencia del guano. ¿Cómo puede ser posible que el Estado dependa de un solo producto? Una reforma tributaria para liberar al Perú de su dependencia extrema del guano y una reforma administrativa de educación. En temas de educación, hacer una reforma del sistema educativo y una reforma del sistema sanitario, en la construcción de nuevos hospitales, porque Lima estaba siendo golpeada por una plaga de peste amarilla, de fiebre amarilla, traída por los chinos. A este proyecto de modernización del Estado, Prado lo llamó la República Práctica, así lo llamó, este es su proyecto, así lo llamó, la República Práctica de modernización del Estado en materia tributaria y administrativa. Sin embargo, lo que él quiere hacer choca con la realidad porque estábamos en una crisis mundial, la crisis de 1873. Yo te conté la clase anterior sobre una crisis mundial llamada el Gran Pánico, ¿se acuerdan? El Gran Pánico, ¿se acuerdan, no? Una crisis mundial iniciada por la sobreproducción. Esa crisis afectó al Perú. Y te pregunto, si hay crisis internacional, tienes que promover el gasto público o limitas tu gasto. Desarrollas una política de gasto público o de austeridad fiscal. A ver, si hay crisis, ¿qué es lo mejor? ¿Se incrementa el gasto público o una política de austeridad? ¿Qué marcarías tú? Escriban, chicos, porque esto me va a permitir una pregunta de San Marcos. Muy bien, pregunta de San Marcos. ¿Qué caracterizó el gobierno de Manuel Pardo en materia económica? Su política de austeridad. Se paralizan las obras públicas y se paraliza la adquisición de armamento, aunque fue en mal momento. Justo Chile se había comprado 2 acorazados, el Cochrane y la Encalada, que les dará la hegemonía en el Pacífico Sur. En mal momento se paraliza la compra de armamentos, pero se tenía que hacer por la crisis internacional. Manuel Pardo y Lavalle, Pardo, realiza un censo para poder establecer la estadística del Estado. Hay 3 millones de peruanos. Pardo impulsa una reforma del sistema educativo y en esta famosa reforma, Pardo crea nuevos centros de instrucción. La Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas es creada, la actual UNI. La Escuela de Ingenieros Agrónomos, la actual Agraria. La Escuela Normal de Varones, la actual Universidad La Cantuta. Introdujo la primera cátedra o Facultad de Ingeniería en San Marcos. San Marcos abre su Facultad de Ingeniería. Hay una renovación en materia educativa. Además, Pardo crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad que está en manos del sector civil y depende del ministro del Interior. O sea, la Guardia Nacional es nuestro primer cuerpo policial. Nace un cuerpo policial dirigido por el sector civil y fue creado para limitar la influencia del ejército. No solamente los militares deben tener el monopolio de las armas y las violencias, se crea este cuerpo policial, el primero de nuestra historia, para frenar la influencia del ejército. Un cuerpo policial, pero bajo el mando del gobierno civil. Es la génesis de nuestra Policía Nacional. Muy bien. El gobierno de Manuel Pardo es famoso porque, a ver qué más tienes que saber, tuvo que enfrentarse a la crisis internacional y como faltaba dinero,
tuvo que lanzar una política contraproducente. Pardo es un liberal, cree en el libre comercio, pero por culpa de la crisis establece un estanco. ¿Qué es un estanco? Un monopolio del Estado. El Estado necesitaba plata urgente. A pesar de que es liberal, establece un estanco, el estanco del salitre. Solo el Estado puede vender salitre, solo el Estado puede vender salitre. Y luego Pardo se atreve a la expropiación, una palabra que está de moda hoy en día, ¿no? A la expropiación de las salitreras. Los que explotaban salitre en el Perú eran empresarios nacionales, chilenos e ingleses. Nuestra principal provincia salitrera era Tarapacá en el sur. Pero con la expropiación del salitre, todas las empresas chilenas e inglesas de explotación de este recurso pasan a manos del Estado. El Estado tiene que compensarlos económicamente y el Estado establece un monopolio de los salitres, todo para obtener ingresos. Bolivia estaba muy preocupada por el avance chileno en su territorio. Bolivia también tenía salitreras en la zona de Antofagasta, pero la gran mayoría de población de Antofagasta era chilena. Los chilenos habían colonizado esta parte del desierto boliviano y Bolivia está muy, pero muy preocupada. Para frenar una posible anexión chilena o ataque chileno sobre sus territorios, Bolivia y el Perú promueven un acuerdo, el acuerdo de 1873, el famoso pacto secreto de mutua defensa entre Perú y Bolivia para darse mutua ayuda en caso de agresión de un país extranjero. Es un tratado dirigido abiertamente contra Chile. El Perú intentó que Argentina se una a este tratado, pero Argentina tenía problemas limítrofes con Bolivia y Argentina tenía temor de que en caso de concertar una alianza con Perú y con Bolivia, Chile y Brasil sellen su alianza y le ataquen por ambos lados. Para evitar ese escenario desastroso, Argentina no se unió a este pacto. Finalmente, el presidente Pardo acaba su gobierno y en las elecciones el gobierno lo asume Mariano Ignacio Prado, segundo gobierno de Prado. Pardo era senador y es asesinado por un oficial llamado Melchor Montoya, ya que Pardo como senador promovía una ley que limitase los ascensos militares. Repito, Pardo como senador promovía una ley que elimine los ascensos militares, que los vuelva más difíciles, y este sargento le mete un balazo y muere Pardo. Era un estadista, un hombre importante. Comienza el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado y la guerra del Pacífico. Muy bien, chicos, comenzamos con la guerra. Qué bestia, ¿eh? Vamos a ver si podemos acabar todo. ¡Oh! Qué bestia. Qué bestia. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos, vamos. ¿Estamos entendiendo, chicos? Verifiquen, por favor, si están comprendiendo. Gracias, Vicen. Muy bien. Y ahora sí, la guerra contra Chile. La guerra contra Chile es una guerra entre la Alianza Peruano-Boliviana unida por el Tratado Secreto de Mutua Defensa del 73. Se van a enfrentar contra el país de Chile, gobernado por el presidente Aníbal Pinto, pero apoyado por Inglaterra. Inglaterra deseaba que Chile gane la guerra y la apoyó económicamente para que invada las salitreras peruano-bolivianas y luego poder invertir libremente en estos territorios. Debe saber, por otro lado, que el presidente del Perú era Mariano Ignacio Prado, segundo gobierno, y el Perú no estaba preparado para un conflicto porque salíamos de una crisis y estábamos militarmente menoscabados. La causa de la guerra es el control de las salitreras de Tarapacá, Perú, y Antofagasta, Bolivia. Sí, es lo mismo. Aunque el nombre correcto es guerra contra Chile, el término guerra del Pacífico es un término acuñado por la historiografía chilena para darle mayor dimensión a su victoria.
Sin embargo, hijo mío, esta guerra no tuvo por escenario el Océano Pacífico, solamente una estrecha franja de mar entre Perú y Chile. Los chilenos le llaman Guerra del Pacífico para darle una dimensión de gran escala, cuando esta guerra no fue así. Listo. Pero bueno, sigamos. Sigamos. Así que es un término, pero acuñado por Chile, es lo mismo, ¿ya? Debes saber que la causa de la guerra es el control de las salitreras de Tarapacá y Antofagasta. La otra causa de la guerra son las tensiones entre Chile y Bolivia. Chile y Bolivia tenían tensiones por los temas territoriales y tenían tensiones por los llamados tratados comerciales desiguales. Chile y Bolivia firmaron el Tratado de 1874, recontra desigual. Amparándose en su superioridad militar, Chile obliga a Bolivia a firmar este tratado que exoneraba a todas sus empresas en Antofagasta de pagar nuevos impuestos por 25 años. O sea, Chile gana el congelamiento tributario por 25 años para sus empresas que extraen salitre en Bolivia. Debes saber de que llega a Bolivia un presidente nacionalista llamado Hilarión Daza. Y este presidente, ante la crisis internacional, crea un nuevo impuesto por concepto de extracción de salitre, el impuesto de los 10 centavos. La empresa chilena, la compañía chilena de salitres de Antofagasta, tiene que pagar 10 centavos más por cada quintal extraído. Pero ¿qué dice esta compañía chilena? Ni de vainas. Dice, ni de vaina, pues no vamos a pagar nada. No vamos a pagar nada. Así hablan, ¿no? Porque tienen un tratado que los exonera por 25 años de pagar nuevos impuestos. El presidente boliviano, si ustedes no pagan estos nuevos impuestos, vamos a expropiarlos. Y los chilenos piden auxilio a su presidente y el gobierno de Chile ocupa militarmente Antofagasta. Con la ocupación chilena de Antofagasta comienza la Guerra del Pacífico. Debes saber que el clima era de máxima tensión. El Perú envía un diplomático para evitar la guerra porque no tenemos condiciones de cómo afrontarlas. El diplomático se llama Lavalle, la misión Lavalle, misión diplomática. Llega a Chile para evitar el conflicto, pero Chile desconfía del emisario, pues saben de la firma del tratado secreto y consideran que este hombre ha venido a ganar tiempo para que el Perú adquiera armamento en el extranjero. En medio de las negociaciones se hace la primera declaratoria de guerra. Hilarión Daza le declara la guerra a Chile y Chile de inmediato le dice al Perú, ¿te declaras neutral o país beligerante? Rápido. El Perú no puede declararse neutral por el Tratado del 73 y Chile nos declara la guerra el 5 de abril del 79. Comienza la Guerra del Pacífico. La campaña marina es la primera de las campañas. Las zonas de conflicto son el desierto de Antofagasta y Atacama. No hay ferrocarriles. La única forma de llegar es por el mar. Ahí está la importancia de la campaña marina. El control de las líneas de transporte. Chile tiene superioridad por sus poderosos acorazados, el Cochrane y el Encalada. Su flota es muy superior a la nuestra. El Perú solamente tiene 2 blindados. Tenemos al Huáscar y a la fragata Independencia. La batalla más importante es el combate de Iquique. En este combate, el Perú pierde a su más importante fragata, la Independencia. Chile tenía el dominio de los mares, pero Chile se demora 6 meses en desembarcar sobre el Perú por las correrías del Huáscar. Huáscar hizo 4 de estas correrías. Son acciones bélicas para entorpecer la logística chilena. El Huáscar salía para capturar barcos de transporte, destruir líneas de abastecimiento, atacar puertos desprotegidos, combatir con barcos de menores dimensiones, evitando una lucha con sus grandes acorazados. El Huáscar salía, capturaba, golpeaba, incendiaba y se iba corriendo.
son las correrías, son como las guerrillas en el mar. Debes saber que Chile no podía creer que su flota estaba siendo paralizada por un solo barco. Destituyeron a sus ministros, a 4 ministros. Y finalmente el Huáscar fue emboscado en Punta Angalos, capturado y llevado como trofeo de guerra a Chile. Acabó la campaña marina. La campaña terrestre comienza con la campaña de Tarapacá. Chile quiere Tarapacá por las salitreras. Y en la campaña de Tarapacá perdemos en Pisagua, en San Francisco. La única batalla que ganamos en el sur es la batalla de Tarapacá, victoria de Bolognesi y de Cáceres. La ganamos únicamente con uso de infantería, pero a pesar de haber ganado, el Perú no tiene recursos para mantener la plaza, así que ganamos la batalla, pero nos retiramos de Tarapacá porque no teníamos forma de resistir una segunda oleada. Y Tarapacá es tomada por Chile. ¿Cómo que no? Sí apoyó Rubén. ¿Cómo que no? Luego viene la campaña de Tacna y Arica. Chile quiere apoderarse de las provincias del sur y quiere tomar nuestra plaza fuerte que es Arica, defendida por Bolognesi, y desembarque en Moquegua para hacer un ataque en tenazas, o para atacar desde 2 puntos, desde el norte y desde el sur. Chile avanza y se enfrenta con el ejército peruano en la batalla de Tacna, también llamada batalla de Intiorco. En esta batalla habían más o menos entre 7.000 a 8.000 soldados bolivianos. Por eso, Aldo, esa información que te han dado es bastante fallida, Entre 7.000 y 8.000 soldados bolivianos pelean al lado de sus hermanos peruanos en la batalla de Tacna e Intiorco. Se enfrentan, es más o menos una batalla entre 25.000 tropas, entre chilenas, peruanas y bolivianas. 25.000 hombres, es la batalla más grande del sur. Y el ejército boliviano es aplastado, aniquilado. No es que Chile nos traicionase, quedó neutralizada del juego. Chile simplemente queda eliminada y el Perú se queda sin aliado. Bueno, luego viene el ataque sobre Arica y Bolivia no nos traiciona, fue eliminada, ¿sí? Luego viene, hijo mío, un ataque sobre Arica. Y el oficial chileno le dice a Bolognesi que se rinda, que no tiene forma de supervivir, que entregue la plaza, le permitirá una retirada con honor. Y Bolognesi, sabiendo que tenía una muerte asegurada, habla con sus oficiales y todos deciden por la honra nacional morir defendiendo la plaza. Arica no se rinde, se peleará hasta el último cartucho. Es una inmolación, un sacrificio para defender la honra nacional. Se sacrifica Bolognesi y Alfonso Ugarte. Muy bien. ¿Qué pasaba con el Perú? Prado viaja a Europa para acelerar la compra de armamento, pero le hace un golpe de estado Nicolás de Piérola, que odiaba a Prado y a los civilistas que son sus aliados. Piérola difunde una leyenda negra. Prado abandonó el Perú, llevándose el dinero de una recolección de notables peruanos, y el muy maldito se fue con la plata. Mentira. Esa es la leyenda negra difundida por el pierolismo para justificar su golpe de Estado en esta coyuntura tan delicada. El presidente solamente se fue con su bolsa de viaje, nada más. No se llevó dinero de ninguna colecta. Esa es la versión difundida por el pierolismo para justificar su golpe de Estado contra Prado, quien viajó a Europa para adquirir armamento. Prado va a regresar al país y regresó entre aplausos, ya en la época de la República Aristocrática, por si acaso. Esa es la leyenda negra del pierolismo, que muchos profesores difunden irresponsablemente en salones de clase. Muy bien. Una vez que hemos comprendido esto, debes saber de que Piérola organiza la defensa de Lima y Lima va a ser tomada. Batalla de San Juan, batalla de Miraflores, saqueo de Chorrillos, Lima es tomada.
Finalmente, y Chile comienza a saquear nuestras instituciones, como la biblioteca, el Palacio de la Exposición y el Colegio de Guadalupe. Llega el presidente llamado Francisco García Calderón, aquí está, llamado el presidente de la Magdalena, porque estableció su sede en este distrito. Calderón tenía un plan: obtener un préstamo enorme de Francia, pagarle a Chile una compensación monetaria, pero no ceder territorios. El Perú no cederá territorios porque no tiene problemas de límites con este país del sur. Pero Chile no quiere dinero, quiere territorios. Desconoce el gobierno de Calderón y lo envían como prisionero a Valparaíso. Al no tener ejército y el estar todo perdido, aparece el hombre que representa la resistencia ante la invasión de Chile. Andrés Avelino Cáceres forma un ejército con campesinos, formó montoneros al estilo guerrillero, van a combatir contra la ocupación chilena. Cáceres, con apoyo de estos montoneros indígenas, derrota a Chile en múltiples frentes: batalla de Sangra, de Marcavalle, Pucará, Concepción, victorias peruanas hechas por estos guerrilleros indígenas. Mientras tanto, los chilenos también son derrotados en el pueblo cajamarquino de San Pablo por un general llamado Lorenzo Iglesias. Pero Chile se venga terriblemente. Envía su batallón y comienza a incendiar todas las haciendas y destruir los puertos y toda infraestructura productiva en el norte del país. Uno de los enviados fue el terrible general Patricio Lynch, quien destruía toda la infraestructura productiva y cobraba cupos a los hacendados para no destruir sus plantaciones. El papá de Lorenzo, Miguel Iglesias, entendió que para reconstruir el país se tenía que liberar al Perú de la ocupación chilena. Chilenos, ¿qué quieren para alargarse? Territorios. Acepto las condiciones chilenas de cesión territorial y con el famoso manifiesto de Montán anuncia aceptar las condiciones de Chile. Cáceres no aceptaba a Iglesias como presidente ni aceptaba la cesión de territorios y fue con su ejército a derrocarlo, pero fue interceptado por el ejército chileno y derrotado en la batalla de Huamachuco. Tras la derrota de Cáceres en Huamachuco, la guerra del Pacífico se acabó. Iglesias acepta las condiciones chilenas con la paz de Ancón. El Perú renuncia a perpetuidad a Tacna y cede temporalmente por 10 años el Perú renuncia a perpetuidad a Tarapacá y cede temporalmente Tacna y Arica a los chilenos, con la condición que 10 años después se haga un plebiscito y se consulte a la gente si querían mantenerse en Chile o ser reinsertados al Perú. Además, el Perú paga una indemnización con millones de toneladas de guano y monetariamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Consecuencia económica: se destruye toda nuestra infraestructura productiva, trenes, puertos, industrias y haciendas. Otra característica es de que al destruirse el Estado, al destruirse el ejército y los organismos de represión, la población sometida, los indígenas, van a formar grupos armados para comenzar a tomar tierra de los hacendados gamonales. Comienzan rebeliones indígenas contra los terribles hacendados gamonales que por años les han usurpado tierras. Comienzan insurrecciones indígenas en provincia. Y por último, el partido civil fue culpado de la crisis. Además, la crisis destruyó económicamente el sector civil y los militares asumen el poder por segunda vez. Comienza el segundo militarismo. Muy bien, chicos, vamos a dictar las claves de la semana 13. 1 casa, 2 avión, 3 besos. Vamos a escribir. 1 casa, 2 avión, 3 besos. 4 dedos, 5 besos. Ahí está. 4 dedos, 5 besos. Acabé todo el tema, chicos, como siempre, Gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.
11:55 acaba la clase como está establecido. Es 11:55 que acaba la clase, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, es 11:55. Nos vemos, chicos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.